en 3 años, Mauri, ya más o menos. Y bueno, hoy se invirtió en los roles y él no es por ahí más guía de todos, incluso sus ex profesores. Dentro de la estructura nuestra de formación, en los primeros niveles están Abel y Juan, que no se podían conectar, capaz se suman después un ratito. Y después Mauri ya toma a los chicos que ya están definiendo un plan y empezando a ejecutar un plan operativo y hacer su proceso de backtesting, que habíamos hablado sobre eso, y después acompañarlos a que se fonden en empresas de fondeo. No sé si han escuchado el tema, pero dentro de las salidas laborales, por así decirlo, de un trader, hoy es de lo más beneficioso a nivel inversión y retorno, pues haciendo las cosas bien, la inversión que se hace en los exámenes de fondeo se pueden recuperar. Muchas te pagan por aprobar el examen, te devuelven la plata del examen. Eh, y después ya es empezar a poder generar retiros que a uno le valgan la pena, porque uno aplica cuentas desde 10.000 a 50.000, 100.000, $150.000 por lo general. Podemos acumular cuentas también para aumentar la capitalización, entonces sumando capital de empresas de fondeo, los retiros del 1, del 2 o del 3% mensual, que es algo lógico, se hace un retiro, digamos, más importante y significativo. Entonces, el gran primer aprendizaje que tuvimos nosotros, que cometimos el error la mayoría, es quemar capital propio para arrancar y para practicar, y era, no sé, por ejemplo, en mi caso, empecé a traer con los ahorros que tenía en ese momento, que eran $500, y claro, para que el retiro, la ganancia mensual, me significa algo, tenía que hacer un 50% de la cuenta, y hacer un 50% de la cuenta implicaba que tenías que arriesgar muchísimo más de lo necesario, y la probabilidad de quemar cuentas, que era lo que termina pasando, aumenta muchísimo. Entonces, ese es un poco el procedimiento que vamos a hablar ahora. Mauricio, no sé si querés comentar algo antes de arrancar, pero si no, comienzo nomás con la primera plaquita. No, no, todo claro, claro, clarísimo lo que dijiste. Bien. Hay una comparativa clara, chicos, no sé, bueno, sin está claro tu momento. Pedro, estuvimos hablando en su momento, bueno, con Rebe también. Cuando hacemos un repaso de la mayoría de estudiantes que fuimos teniendo, de los propios procesos nuestros, hay como dos perfiles claros, o lo que vemos la mayoría. El perfil del estudiante eterno, eh, es el caso en el que todos nos atrapamos en algún momento, es el corte, es el bucle de los cuales lo estamos sacando a la mayoría. ¿Ese bucle cuál es? Que no hacen las cosas de manera sistemática, acumulan mucha información, esa información no la organizan, no la sistematizan, y operan desde la emocionalidad, digamos, no dejan de lado la emocionalidad y la toman como parte, contemplan las emociones a la hora de tomar decisiones, o no pueden evitar las emociones a la hora de operar. Entonces, eso que lleva a que, por más que sepan un montón de trading, por más que tengan un montón de experiencia en trading, por más que hayan generado alguna que otra ganancia en algún momento, no pueden generar retiros sostenidos. Que un trader rentable es un trader que hace retiros sostenidos, no un trader que alguna vez ganó plata. Entonces, el perfil que buscamos y que los ayudamos a lograr, lo que hacemos en Twin, es formar traders sistemáticos, digamos. ¿Cuál es la propuesta y el único camino viable que vemos para hacer las cosas serias y rentables en esto? Tener una sola estrategia dentro de un plan que esté validado con datos, digamos, a decir, toda decisión que se ejecute para ejecutar un trade tiene que estar amparada en datos previos. No puede ser una decisión del momento. O sea, si yo decidí ejecutar una compra en ese lugar, es porque en esa posición hay ciertos síntomas del mercado, desde el análisis técnico, que avalan mi compra. Por ejemplo, decir, está en una zona de discount, o reaccionó a una ineficiencia o un FBG, generó un BMS, o tomó un mínimo. Hay muchas variantes para que uno gestione
su propio plan y su propia estrategia, y obviamente que es parte esencial que toma Mauro dentro de su nivel para ayudarlos, pero esquivar desde el momento cero la toma de decisiones que no estén avaladas por algún dato. Es decir, si puede comprar acá es porque hay razones que previamente en el pasado me han servido para hacer compras efectivas, compras que han salido en profit. Bien, ese es como la primera variable que separa al que pierde capital de quien no lo pierde, digamos, o al que no puede sostener un progreso y una mejora. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Esa es como la regla básica. Entonces, cuando se tradea sin medir y se tradea sin un sustento en las decisiones basadas en datos, estamos tirando manteca al techo o estamos desperdiciando tiempo y plata. Bien, esa es como la primera lógica del perfil necesario para ser rentable. Cuando eso está validado, en el momento del mercado en el que estamos, por más que tengamos emociones, ansiedad, miedo, si se están dando las condiciones claras, digamos, el plan tiene que transmitir condiciones claras, ejecuto, sin dudar, digamos. No tiene que ser mi problema, ni es mi tarea como trader salir en profit. Mi tarea como trader es respetar el plan. Si yo respeto el plan y lo mido y después lo optimizo en base a lo que mido, por consecuencia, eso aumenta mis probabilidades de profit. Pero mi responsabilidad no es profitear. ¿Por qué? Porque nadie puede asegurar que todas las operaciones que van a ser profit. Digamos. Eso también es una gran ilusión que hay. Que ahí hay una plaquita donde hacemos la lógica con la gestión de riesgo. El trabajo de un trader es respetar un plan, medirlo y optimizarlo en base a lo que se mide. Ese es el trabajo de un trader profesional. Si hubiera una empresa de trader que contrata gente, le va a decir, este es tu trabajo. Es respeta este plan, medilo y optimizarlo en base a lo que medís. El trabajo de un trader no va a ser es hacer tanta cantidad de profit. La cantidad de profit va a ser una consecuencia positiva de respetar un plan y optimizarlo. ¿Bien? Eso es como un chip trascendental a cambiar y que vemos que la mayoría no lo tiene incorporado. Es como está la mente muy expectante de los resultados, entonces todo el tiempo se está virando según lo que me da resultado en semana a semana. Entonces nunca puedo construir una estadística que valide mis operaciones y que me dé la seguridad de operar. Y después otra regla muy clara, el tercer punto. El 80% del tiempo el trader espera las condiciones. Y por lo general hay días que no se te dan trades y que tu obligación es no tradear. También es muy normal inventar oportunidades en el gráfico cuando no se nos están dando las condiciones del plan. Entonces, el punto que justifica ahí, que resume siempre, es el trabajo entre es respetar un plan. Entonces, cuando uno se sienta en el horario que tiene en su plan operativo, lo que tiene que hacer en ese horario es estar expectante de que se cumplan las condiciones del plan. Y solo ejecutar, solo abrir el trade, en el caso que se cumplan esas condiciones. Si no se cumplen las condiciones del plan, entonces la responsabilidad del trader es no hacer nada, digamos. Y por lo general se pierde por traer cuando no están dadas las condiciones. Bien, entonces, obviamente, es fácil decirlo, incluso es sencillo formar un plan y es sencillo medir los resultados de un plan, pero lo que no es sencillo es mantener con consistencia un plan hasta que nos dé una cantidad de operaciones que nos digan, che, este plan es rentable. Por lo general la mayoría se queda en ese proceso, ¿no? No soporta un mes o 45 días de respetar un plan para testearlo. Digamos, la mayoría, si ejecuta una semana un plan y no da resultados, va y prueba otra cosa. ¿No? La mayoría como que queda en ese proceso, pero es matemático, gente. Si
se sostiene cualquier sistema, en cualquier ámbito de laburo de la vida, uno genera un sistema, lo sostiene y lo optimiza en base a las mediciones que nos arroja ese sistema, es inevitable que en algún momento funcione. Es inevitable. ¿Qué es lo que no funciona? Los traders respetando el plan, digamos, esa es la realidad. Entonces, nuestro trabajo en Twin es generar ese espacio, rodearlos de un marco de contención y con una guía para que ustedes estén preparados para respaldar sus sistemas. No son los que fallan los sistemas. Si un sistema falla, les falta una o dos optimizaciones para que deje de fallar. Pero si no medimos los resultados del sistema, no lo podemos optimizar objetivamente. ¿Bien? ¿Se entiende esta placa? ¿Vamos bien? Bien, perfecto. Los tres puntos principales que falla la mayoría en esta línea que hay que hacer de respetar un plan es apostar, es decir, se cambia en vez de ejecutar un plan, van por corazonada, como si estuvieran en un casino. Se cree, hay un gran mito que se cree que el buen trader es el que adivina qué va a pasar, o el que sabe predecir, el que sabe decir, che, no, me parece que Bitcoin rompe máximo ahora. Digamos, es como, hay mucha medición de ego en el ámbito, como si el que fuera el mejor adivino, el que más veces acierta una predicción, es mejor trader. Y no, el trader es una persona que reacciona sistemáticamente, no es un adivino. O sea, el trader está preparado para actuar de determinada manera si se cumplen ciertas condiciones. No tiene que adivinar nada el trader. Uno puede especular qué puede pasar con una noticia, o cuando va a hablar Trump, o cuando tira un tweet Elon Musk, o cuando se reabre la guerra en Medio Oriente. Uno puede prevenir, pero simplemente para decir el precio puede llegar a esta zona o el precio puede llegar a esta zona. Después, si no llega a la zona, no hago nada. Y si llega a la zona, espero que se cumplan las condiciones para operar llegando a esa zona. ¿Bien? Pero el trader no es un adivino. Es alguien que reacciona sistemáticamente. ¿Bien? Para cortar con esa lógica que la veo mucho, se ve mucho en las redes de todo el mundo diciendo qué es lo que va a pasar. ¿Bien? El trader reacciona sistemáticamente a ciertas condiciones. Y el tercer punto importante también como para generar esa cuota de bueno, de entusiasmo o de motivación en cuanto al capital, que por ahí es algo que los traba la mayoría, no es necesario tener un capital para arrancar a tradear. Incluso muchos recién avanzados en el tiempo empezamos a invertir capital propio e idealmente si me dieran a elegir con el diario el lunes, lo ideal es invertir capital propio que sea producto de las ganancias que hacemos con retiros en empresas de fondeo. Esa sería una gestión de capital ideal, de capital personal ideal, sería yo reinvertir las ganancias de los retiros en empresas de fondeo. O sea, también en el ámbito de empresas se usa mucho esa lógica. ¿Para qué invertir capital propio si puedo invertir, no sé, un préstamo, un crédito de un banco, supongamos? O sea, si uno hace las cosas bien, como lo recomendamos en la placa anterior, de sistematizar en vez de apostar, de tomar decisiones en base a un backtesting, que un backtesting es ese Excel que tenemos con todo el registro de operaciones. Y si uno sostiene eso en el tiempo, hasta valer que tenemos resultados, podemos rendir un examen con un aval estadístico de que lo más probable es que lo vayamos a aprobar. Si no se aprueba un examen de fondeo es por dejarnos vencer por las emociones del momento que nos hagan salirnos del plan. Pero no sé si era como con vos, Mauri, o quién de los chicos que hablaba de que si uno tiene un plan tan básico como decir,
BMS al alza en H4 compro, BMS a la baja en H4 vendo, con un plan extremadamente sencillo, una gestión de riesgo bien clara. Respetando eso, es muy difícil quemar una cuenta, digamos. Con un plan extremadamente sencillo que lo respetamos a rajatabla, es muy difícil quemar una cuenta. Uno quema una cuenta cuando tuvo el primer stop loss del día y el plan te permite una sola operación por día, pero tiene tanta necesidad de recuperar lo que perdió que hace una segunda operación, aunque no estén dadas las condiciones. Eso es algo muy común que nos lleva a quemar cuentas. Pero si uno tiene un plan, está backtesteado en cuentas demo y lo respeta, es muy difícil quemar una cuenta. Siempre toda quema de cuentas tiene que ver algún condicionamiento emocional. Digamos, que nos vamos del plan por alguna emoción del momento, por miedo, por avaricia, por ansiedad. Entonces, cuando se piensa que no, que el trading es muy difícil, que bueno, nos gusta plantearlo al revés. O sea, es muy difícil quemar una cuenta cuando se hacen las cosas bien. O sea, propongo que lo pensemos así. Haciendo las cosas bien es muy probable que sea rentable. Incluso matemáticamente es 90% probable que sea rentable si hago las cosas bien. ¿Cuándo baja la probabilidad? Cuando no hago las cosas bien. Entonces, estos 3 puntos es como la base que proponemos en el programa, que es lo que nos hubiera gustado hacer nosotros desde el momento uno que arrancamos con esto hace 6 años. Asegura en grandes porcentajes la rentabilidad. ¿Qué es lo que no asegura? Y es muy difícil decir en qué momento va a ser el momento en que aprobemos un examen y hagamos un retiro. Porque obviamente hay variables de por medio y la mayoría falla en respetar un plan. Pero cuando tenemos ese golpe de desconfianza porque estopeamos, porque estamos perdidos, no encontramos la vuelta, siempre recomiendo volver a esta lógica matemática, porque las matemáticas no mienten. Todo sistema que se ejecute, se respete, se mida y se optimiza en base a lo que se mide, inevitablemente en algún momento funciona. Eso es matemática pura en el trading y en cualquier lugar. Si no estamos avanzando o no estamos alcanzando la rentabilidad, es porque nosotros estamos fallando, no porque el sistema está fallando. Entonces, ¿dónde entra eh, nuestra principal función en Twin, en el programa? Obviamente que hay que dar una estructura y un marco. Uy, perdón, dejé de presentar sin querer. Obviamente que hay que dar un marco de contención teórica y en el aprendizaje que es necesario ciertos conocimientos que muchos por ahí tienen, pero los tienen desorganizados, pero los conocimientos mínimos y base como para poder generar un plan integral y completo de trading correcto. Pero eso es lo de menos, digamos, es lo más rápido. La mayoría tiene sobreinformación más que falta de información. Entonces, es ordenar, decir, esto va en el cajón de análisis técnico, esto va en el cajón de gestión de riesgo y esto va en el cajón de confluencias fundamentales. Punto. Entonces, con esa información bien organizada, armo un plan. Eso es todo el aprendizaje que hay que tener en el trading. Digamos, si logra, algunos manijas lo hacen en un mes, otros en 2 meses, otros en 3 meses, como muchísimo. El trabajo complicado, o más desafiante, mejor dicho, o para algunos tampoco complicado, es ser una guía de contención para que puedan hacer los 3 pasos que están en pantalla. Sistematizar, ejecutar y analizar. Entonces, nuestro rol, ¿cuál empieza a ser una vez que aprendieron todo lo teórico necesario, que no es mucho? Es ayudarlos a que ejecuten bien estos 3 pasos. Bueno, no hay mucha más magia. O sea, si somos, si ustedes son capaces de seguir estos 3 pasos, obviamente al principio con nuestra ayuda, de que Mauro siempre está encima de hacerlos recuperar el camino y el norte de cuando se van del plan, cuando cambian muy seguido, cuando retocan mucho el plan muchas veces, muy rápido, o cuando hacen un plan muy cargado y muy difícil de sostener.
es simplemente volverlo a esta ruta, sistematizar, ejecutar, analizar, digamos. O sea, ese es nuestro rol. Y la parte más desafiante en esto es construir, ayudarlos a que logren la consistencia para sostener estos pasos. Entonces, la parte quizás obligada en esto, al menos en los momentos claves hacia su primera rentabilidad, es tener esa guía, ese direccionamiento responsable. Es es la parte donde la mayoría falla, porque es como, bueno, como la gente que quiere entrenar o prepararse en un gimnasio. Es fácil aprenderse los ejercicios, es fácil, no sé, armar unas mancuernas y hacerlo, las pesas y demás, no conozco mucho el tema claramente, pero ¿qué es lo que no es fácil? Es ir. Las veces nos dijimos que te íbamos a ir al gimnasio, cada ejercicio hacerlo de forma correcta para no lesionarnos y para que salgan bien y para que nos dé resultado, y poder sostener eso durante meses enteros y todo el tiempo. Esa es la parte difícil, generar esa conducta. El rol nuestro es ser la primera contención para que generen esa conducta. Y después está en su decisión, una vez que la generan y alcanzan su rentabilidad, de seguirnos eligiendo como esa compañía, que también es muy linda, digamos, porque el fin nuestro en el programa es que se sumen a nuestro equipo donde trabajamos juntos, digamos, donde hay un día a día y un compañerismo. Pero la parte esencial donde se pierde la mayoría no es en el aprendizaje de estrategias, no es en la elección del mercado o en la elección del par, y no es en el ahorro e inversión de capital. O sea, eso está clarísimo como tiene que ser. La mayoría se pierde en poder sostener un plan antes de ver esos resultados. Entonces, ahí nosotros cumplimos nuestra primera función. En que puedas lograr estos tres pasos que ven en pantalla. No es ni nada más ni nada menos que eso. Así que, ¿se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Los escucho, se van sintiendo identificados. Mauri, no sé, yo por ahí siempre hago pausita porque empiezo con el monólogo y no paro más. No, no, está bien claro. ¿El resto? ¿Vamos bien? Sí, todo bien, Francisco. Se Bien, entiende perfecto. perfecto. Sí, vamos muy bien. Entiende todo. Perfecto, gracias, gracias. Hola, buenas noches a todos. Buenas, Francisco, ¿cómo va? ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido y tranqui que vimos a unas placas importantes, pero está quedando todo grabado para que después puedas repasar como esas primeras placas. Bien, aquí vamos con esta frase. El chip, que creo que es difícil cambiar la visión y cambiar la perspectiva de lo que es la actividad. Una vez que se cambia ese chip, se torna mucho más liviano, porque se deja de tener la expectativa en el lugar incorrecto. Entonces, que creo que en muchos otros ámbitos funciona igual, sobre todo creo que, no sé, Mauri, si vos coincidís, pero yo por ahí veía, bueno, desde la época de TCC y demás, que era una escuela donde laburamos juntos con Mauri, eh, la persona que viene de laburos independientes, que tiene que ser el que se arma su propia rutina laboral y se ponen sus propios objetivos y ejecuta sus propias ideas, en algún momento, tarde o temprano, llega a la conclusión de que tiene que sistematizar y armar métodos y la transformación de un emprendedor a un empresario es que el empresario creó un sistema que puede funcionar solo, digamos, y pudo separar sus emociones del día a día y dejar de estar atajando penales. Acá es algo, no hace,
no hace falta crear una empresa, digamos, y es un camino mucho más corto a ser un empresario, pero yo a lo que voy es que el gran cambio que vemos en los chicos cuando empiezan a avanzar es que dejan de esperar la satisfacción en el resultado y empiezan a encontrar la satisfacción simplemente en respetar el plan y en ser prolijos. Entonces, cuando se entiende eso, de que la responsabilidad, de que el fin no es ganar plata, sino el fin es crear un sistema que funcione y optimizarlo, después el otro viene por consecuencia. Es como un deportista. El fin de un tenista o de un futbolista no es, obviamente, que es su profesión y buscan ganar plata. Pero la plata viene cuando juegan muy bien el fútbol o cuando juegan muy bien el tenis. Bueno, acá es lo mismo. La plata viene cuando se tradea bien. Entonces, es como que siempre se está buscando el retiro inmediato. Como hay muchos que prefieren tener un trade rentable y efectivo a pesar de que se salen del plan. Digamos, eso es como si fuera la tentación prohibida. Muchos por ahí no lo hacen, pero sabemos que todos están pensando en eso. O sea, muchos dirían, bueno, si puedo terminar el mes con un 3% de arriba, hacer un retiro, aunque haya hecho un desastre en el mes, lo harían. O sea, pagarían el precio de hacer un desastre con tal de generar guita. Y esa misma tentación refleja el chip erróneo de base que hay. El resultado momentáneo en esto, en algo que lo tenemos muy al alcance del teléfono, de la computadora todo el tiempo, el resultado del momento, y buscar el resultado del momento, es lo que nos... Mauri, sí, tranqui, perdón, yo me estoy distrayendo un poquito, pero también los chicos 21-30 los quiero liberar. Buscar el resultado del momento es lo que nos prohíbe generar sistemas que sean validados en el mes a mes. Bien, si yo todo el tiempo estoy buscando el trade de manotazo de abogado para hacer un retiro, nunca voy a ser rentable, porque la rentabilidad se logra cuando genero un sistema que funciona. Si yo no tengo una medición estadística que avale que lo que hago funciona, nada, absolutamente nada, me asegura que la semana que viene va a funcionar dentro de esas probabilidades matemáticas, ni el mes que viene, ni el trimestre que viene. Entonces, todo resultado que no esté dentro de un sistema no nos sirve. Por más que ese resultado sea un profit, no nos sirve. Todo lo que no podemos replicar exactamente la semana que viene, no nos sirve. Entonces, cuando vemos que empiezan a cambiar ese chip de pensar metódicamente y no pensar resultadísticamente, es ahí cuando el proceso empieza a funcionar. Bien, cuando el logro está en que pude mantener todo el mes a rajatabla un plan. Ese tiene que ser el objetivo de la búsqueda. El objetivo no es hacer un retiro de $1000. Obviamente que es un lindo objetivo y está bueno cuantificarlo. Pero el primer objetivo, al menos, es lograr la conducta para sostener 30 días el mismo plan. Y registrar ese plan. Lo más probable es que si respetan un plan, y el plan está validado por Mauro previamente en este caso, es que termine el mes positivo. Pero nunca van a terminar un mes en negativo, o capaz puede ser un 1 o un 2% negativo, pero nunca van a quemar una cuenta si respetan un plan, avalado obviamente por un trader o un guía, digamos. Puede ser un plan muy disfuncional, ¿no? Pero si el plan está avalado por un trader o por Mauro en este caso, y ustedes lo respetan durante 30 días, no hay posibilidad alguna de quemar una cuenta. Incluso hay muchos experimentos con eso. Si uno sistematiza un plan con, no sé, con un cruce de EMAs, no más, y una gestión de riesgo coherente, y lo respeta el mes a mes, es muy difícil quemar una cuenta. Toda la quema de cuentas y toda la falta de resultados viene cuando se salen del plan.
¿Bien? ¿Se entiende este punto? ¿Dudas hasta acá, gente? ¿Se van sintiendo identificados? ¿Están más o menos en ese proceso? Bueno, sí, entendí que estás por comenzar a formarte, pero bueno, es un excelentísimo norte a tomar desde el primer momento porque te vas a ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Y seguramente muchísimas frustraciones. Pero en resumen, chicos, de todas las placas que van tocando los mismos puntos que son los que creemos hoy con el diario del lunes más importantes de transmitir, el trabajo de un trader es formar un plan eficaz, digamos, que esté avalado, que un trader le diga, che, este plan es integral y es coherente, y respetarlo, medirlo y optimizarlo, digamos. Desde el momento que empiezan a ejecutar un plan, lo miden y lo optimizan en base a la medición que obtuvieron, en ese momento ya son traders. ¿Por qué? Porque un trader que es rentable hace 7 años, hace retiro hace 5 años, sigue haciendo lo mismo todos los meses. O sea, los traders que vemos en redes o algunos que no son tan humildes y son reales, como, bueno, Joseph de los Santos, a mí particularmente me gusta mucho, hace lo mismo. Él en su operativa ejecuta un plan, lo mide y lo optimiza en base a lo que midió. El día que ustedes puedan respetar un plan, medirlo y optimizarlo en base a lo que midieron, van a estar haciendo exactamente el mismo trabajo que Joseph de los Santos, que hace retiro de 100, 150 lucas. ¿Bien? Obviamente que la primera rentabilidad no van a ser esas, pero ya están en el camino para llegar a esos montos. Después va a depender de qué tanta disciplina y consistencia tengan para respetar ese camino, ese proceso. Y ahí estamos nosotros para hacer ese bastón y ese sostén emocional y psicológico, pero no hay mucho más secreto que eso, digamos. Al menos en nuestra experiencia, ya van a ser 7 años en el tema, todo trader que hemos visto rentable y todos los chicos que hoy están generando buenas ganancias, han seguido ese proceso. Y los mejores mentores que tuvimos en su momento cuando arrancamos, o los traders profesionales que tenemos de referencia, todos transmiten lo mismo. Es ser sistemático, digamos. Y las principales falencias vienen por errores humanos, no por errores de los sistemas o del trading en sí. ¿Puede haber noticias que te hagan saltar un trader y estopear? Sí, obviamente. Pero los planes y los sistemas tienen que contemplar esas noticias. Ese es el aspecto de las confluencias fundamentales dentro de un plan. ¿Bien? ¿Se entiende? Están, bueno, vos, Pedro, venís medio y Rebeca también alineados en esa lógica. Sé que la están comprendiendo la lógica, sé que suena lindo y suena coherente. El desafío está justamente en sostenerlo cuando surgen todas esas emociones de ansiedad, de avaricia, de miedo, el momento en que uno está parado frente a un gráfico arriesgando un capital. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? En ese momento, no es lo mismo estar arriesgando únicamente, esa es la placa que, esperen que tengo que cambiar hasta la otra presentación. No es lo mismo estar con la presión de haber arriesgado, no sé, $1.000 de sus ahorros, su bolsillo, para tener una cuenta real, que haber arriesgado $50 de un examen de fondeo, digamos. Entonces, es lo que hubiéramos hecho como salida laboral ideal con el diario del lunes, ¿bien? Nos hubiéramos ahorrado muchísimo capital porque quemamos muchísimo capital propio en nuestro camino hacia la rentabilidad. Porque, bueno, en ese momento no estaba tan instaurado el tema de las empresas de fondeo. Está en un buen momento porque los últimos, digamos, desde el 2022 al 2024, hubo muchas caídas de empresas de fondeo, hubo como mucha limpieza. Nosotros también aprendimos a investigar y decidir qué empresa de fondeo, pero hoy, con los criterios aprendidos y con los análisis e investigaciones aprendidas de las empresas, y entender de que una vez que nos capitalizamos en una empresa, el paso siguiente es capitalizarnos también en otra empresa, digamos, es como una proyección seria, profesional en esto, es un muy buen momento para hacer una transición
y una proyección financiera con un riesgo muy bajo. Digamos, los montos necesarios para empezar a hacer retiros que impliquen rápidamente un sueldo, por ejemplo, están muy al alcance de la mano. Pero, ¿dónde está la cuestión? Cuando se hacen las cosas bien no es un sufrimiento. Cuando las cosas no se hacen bien, cuando no hay una organización clara en el paso a paso para progresar, cuando no se arma un plan integral y coherente y no hay un aval para decirte, che, este plan está coherente o este plan no. Cuando no se respetan los planes ni se miden, bueno, ahí es cuando el proceso se sufre, se pierde plata, se pierde tiempo, ¿bien? Pero haciendo ese camino por ahí, hijito, bueno, que están haciendo, bueno, Gonza también, Gonza, Pedro y Rebe, ahí las cosas toman otro color. Sé que obviamente no es sencillo ver stop loss, aunque sea en cuentas demo, bueno, no es sencillo desaprobar un examen, pero digamos, yo siempre digo ahí te respondo, sí, ahí te respondo bien. No es sencillo aceptar pérdidas, aunque la pérdida monetaria sea poca, pero siempre les digo, imagínense que en otros momentos, nada, quemamos ahorros directamente con esto, lo hacíamos todo mal. Desde la gestión de riesgo en el plan de trading y de la gestión de riesgo de nuestro propio capital. Entonces, es frustrante perder un examen de fondeo, pero piensen que están perdiendo $50 y aprendiendo un montón. Es una inversión de aprendizaje y es un entrenamiento bajo presión emocional, un examen de fondeo, y lo van a recuperar muy rápido haciendo las cosas bien. Piensen que nosotros perdimos, hay chicos que han perdido miles y miles de dólares por quemados, por querer recuperar y por querer llegar a la rentabilidad de una forma improlija. Sí. No sé si es tu consulta, es la... No, pero hablando del tema de quemar capital y eso, si bien yo no he operado yo misma, tengo experiencia en eso, por por ahí me reía un poquito. Sino que yo he confiado y he puesto, ni siquiera he dado plata mía porque no tenía, siempre he sido emprendedora, pero como vendía los cursos y demás, mucha gente confiaba en mí, me daba su capital y yo erróneamente o viste el momento de esas empresas, se la daba a algún amigo que estaba intentando tradear o que tal vez le iba bien en demo y bueno, he llegado hasta quemar, para colmo, poniendo la cara para tercero hasta $10.000 y después tener que vender un auto y devolverlo. Por eso también sé que ustedes tienen la parte psicológica que después entendí con el paso de los años que es primordial, que va a la par de la técnica. Sí, totalmente, sí. Bueno, hemos visto, bueno, yo personalmente he perdido mucho capital también dándoselo en su momento a distintos traders, bueno, también por confiar en su manijea, en ese sentido que te quedes tranquila que a mi modo de ver, yo me hago responsable de haber tomado la decisión de haber invertido, digamos, para sacarte culpa de encima. Pero en cuanto a lo que es los replicadores, imagino que te referías al copy trading. Nosotros, obviamente, no recomendamos, por experiencia, porque hemos perdido nosotros mucha plata dándosela a distintos traders que nos recomendaban. Nosotros a nivel de inversiones, del momento cero, dentro del programa, quien quiera captar inversiones, si nos enteramos de alguien, directamente lo sacamos del programa, digamos, para hacer las cosas bien serias y que ninguno corre ese riesgo. Y lo que es copy trading, sí, obviamente lo recomendamos, pero para que ustedes hagan entre sus propias cuentas en distintas empresas. Siempre teniendo cuidado de que hay empresas que no te permiten hacer copy trading. ¿Bien? Pero sí lo usamos cuando bueno, Mauro por lo general trabaja con, no sé si actualmente con 3 cuentas, para no estar, digamos, comprando una en el celular y yendo otra cuenta, porque él hace scalping, entonces hay veces que tenés que operar muy rápido. En ese caso sí, es sencillo incluso. Ese tipo de cosas
que tienen más que ver con la operativa y ya con quienes están trabajando de esto, es nuestro nivel 5, por así decirlo. Que hacen sesiones en vivo, que Mauro va compartiendo su operativa, que los otros chicos que están rentables comparten su operativa y se hace un feedback ya con un enfoque directamente laboral, porque son o los que se están dedicando al 100 en esto o los que ya están generando ingresos paulatinamente mayores en esto. Entonces, ahí sí, todo este tipo de enseñanzas, tips y demás, hay un montón de cosas, obviamente, que Mauro ya tiene la experiencia, sí se transmiten en ese espacio. Y en cuanto a lo psicológico, sí, coincido con vos, diría que nosotros nos gusta pensar que tenemos como 3 pilares por ahí valiosos en cuanto a nuestro estilo de formación, nuestra filosofía. Una es la organización clara, que creo que falta mucho en el resto de ámbitos de formación, de que hay mucha información dando vueltas de muy buena calidad, pero no hay un proceso claro y un paso a paso claro basado en la psicología del aprendizaje, digamos, basado en el enfoque desde el estudiante. Eso lo pudimos desarrollar mucho, principalmente con Agus, que es mi hermano más chico, que es psicólogo y se especializó en psicología educativa. Ahora se está dedicando, o sea, en lo que es trading hace inversiones de cobertura, o sea, a mediano y largo plazo, bastante pasivas, y se está dedicando full a la psicología, que es su pasión. Pero en la construcción del programa, donde él fue el principal aportante a la creación del programa, está basado en la teoría del desarrollo cognitivo, digamos, que es la teoría de Jean Piaget, que es un pilar de la psicología educativa, justamente porque uno de los principales problemas que ata a la mayoría en ese proceso donde están muy cerca de la rentabilidad, entienden todo, pero nunca son rentables, es porque sus procesos están desorganizados. Es porque no hay una formación organizada. Entonces, eso creo que es uno de nuestros principales fuertes. Es decir, primero esto, cuando esto está bien, bien fundamentado y bien consolidado en el estudiante, por eso hacemos exámenes entre los niveles, después esto. Cuando esto está bien consolidado, otro examen y después recién esto. La mayoría es como que están todo el tiempo quemando etapas, están como... aprendieron bien una estrategia de análisis técnico y se largan a rendir un examen de fondeo y todavía no saben bien gestionar el riesgo, por ejemplo. O saben gestionar muy bien el riesgo, pero todavía no entienden nada de liquidez, supongamos. Entonces, como que la mayoría están como mucha información desorganizada, ¿bien? Y el otro, uno de los otros pilares, sí, es la parte, no solo la lógica psicológica en el proceso de aprendizaje, sino el acompañamiento. Digamos. Siempre nuestra mentalidad es en vivo y en grupos reducidos. O sea, esto de aprender en salas de 40, 50 personas, no funciona porque no hay un enfoque psicológico. No puedes estar atendiendo la psicología de cada persona, que es única y es muy particular, en una sala de en vivo de 50 personas. ¿Cómo haces? Entonces, eso da el feedback y el acompañamiento para que, nada, para que se sientan acompañados y escuchados y sus trabas particulares sean respondidas particularmente. Digamos, eso es recontra necesario, es como, siempre me gusta hacer comparaciones con los deportes. No hay forma de profesionalizarse en un deporte si no tenés un profesor que te haga un feedback particular tuyo. No puedes meter 50 futbolistas en una cancha de fútbol y que todos salgan profesionales. No hay forma. Podés enseñarle más o menos teórico a cada uno y demás, pero en el proceso hacia la rentabilidad, esto de ejecutar el plan y mejorarlo, no hay forma. Bien, o sea, psicológicamente es imposible. Así que bueno, en eso sí, estamos totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, ya llegamos a las 21:30, ¿no? No quería sacarles más tiempo que este. ¿Dudas hasta acá, gente? ¿Se entiende bien? Son los principios y las bases fundamentales para construir rentabilidad.
y por ahí ¿cuál es el fin con este tipo de información? Que tome una determinación clara, digamos. Ser rentables implica esto y esto es el proceso. ¿Bien? Si no, puede ser que no estén dispuestos o no les dé como vagancia o les genere mucha procrastinación ejecutar correctamente estas cosas. Está perfecto, pero lo clave es que sean coherentes con sus decisiones. Si van a decidir, quiero ser rentable y estoy dispuesto a hacer lo necesario y tener un proceso prolijo para ser rentable, bueno, estos son los pilares, son los patrones en común que vemos en todos los traders rentables que conocemos. Los que formamos nosotros y los que nos formaron a nosotros y los que vimos que se formaron en otro lado, todos tenemos en común los pilares que vimos hoy. Entonces, lo clave de este espacio y, digamos, el fin del taller es dar una concientización y una noción realista del tema. Y que si después van a decir, quiero ser rentable, nos encantaría que nos escuchen nuestra propuesta de formación, o que al menos si se van a formar en otro lugar, filtren con esta misma herramienta de criterio el lugar donde deciden formarse. Después lo que escuchen de facilismo, de en 3 meses sos rentable y que estoy haciendo retiro de $1000 copiando señales y que, no sé, que tal plan, bueno, tómelo siempre con pinzas, digamos. No es magia. Si esto fuera magia tan fácil, no habría un 5% de trader rentable nomás. El 5% hace esto, ¿bien? El otro 95% no hace esto. El otro 95% no hace esto porque no tiene el acceso a la información o porque no toma decisiones coherentes. Pero si quieren ser ese 5%, tienen que decidir coherentemente y ahí se hace un camino realista y bueno, que genere resultados. ¿Bien? Así que si tienen dudas en cuanto a los temas vistos hoy, si se sienten identificados, si están teniendo como alguna traba en su proceso de formación que sienten que no las mencioné y quieran resolver dudas, todo oídos o todo ojos para leer sus consultas por escrito. Y si no, bueno, ya vamos, podemos ir cortando así los libero para que vayan a cenar tranquilos. Bien hasta acá, Pedro, Gonza, Sin, Ale, Rebe. Sí, todo bien, Francisco. Gracias. Muy bueno. Sí, Bien, claro, perfecto. claro. Bueno, bárbaro. Esto no sé con quién está Rebe. Bueno, a quien les interese formarse y quieren consultarme por el programa y por las modalidades de financiaciones, escríbanme por privado, sin ningún tipo de compromiso ni pudor. Las dudas urgentes se las puedo responder ahora, y si no, mañana les paso bien el programa completo, les paso bien cómo son los niveles, los exámenes, los tiempos pronosticados para que alcancen sus rentabilidades y las distintas modalidades de los programas de formación, digamos. Pero eso me gusta evaluar bien cada caso, porque hay algunos que quizás no necesiten quizás un año de programa, sino capaz que necesiten 6 meses. Y bueno, después según sus posibilidades financieras, también como aprovechando que son pocos los créditos que damos por mes. Nosotros usamos una lógica de crédito académico que está robada de la católica, en realidad esa idea. Se pueden matricular con el 50% del valor del programa, se firma un acuerdo académico donde ustedes tienen la obligación de pagar el otro 50% del programa únicamente con sus futuros retiros tradeando. Es decir, si no generan ganancias tradeando dentro de la formación nuestra, no están obligados a pagar ese otro 50%. Es como que compartimos un poquito el riesgo de bueno, un poquito no, el 50% del riesgo de formación. Y la matriculación es esa primera mitad. Así que también lo hablamos, esa primera mitad, pueden buscar, en el caso de que no puedan abonar la completa, pueden buscar una financiación que les quede cómodo, aprovechando que siempre son
poquito los créditos que vamos dando para mantener esta lógica de grupos reducidos, digamos. Si hacemos grupos muy grandes, baja la calidad educativa, y si baja la calidad educativa, no se hacen rentables, y si no se hacen rentables, no nos terminan de pagar el programa, ¿no? Esa es básicamente nuestra lógica. Así que, nada, si tienen alguna duda, respondo rápido, si no, escríbanme por privado sin ningún tipo de problema, por duda educativa o por interés en formarse, y nada, espero que les haya sido de utilidad a los que están dentro del programa. Siempre sirve que se sumen chicos también para realinear los objetivos y clarificar el norte. Y bueno, a los que recién se suman a un primer taller, espero que les haya servido también para clarificar un poco cómo son los procesos lógicos y coherentes hacia la rentabilidad, ¿bien? Les mando